En un pequeño y olvidado pueblo, vivía una niña llamada Clara. Tenía apenas 8 años, pero su corta vida ya estaba marcada por muchas dificultades. Sus padres, Pedro y Marta, eran personas endurecidas por la pobreza y la desesperación. Vivían en una pequeña chabola a las afueras del pueblo, donde apenas había espacio para moverse y la comida siempre escaseaba. Clara, con su ropa desaliñada y rota, pasaba sus días jugando sola en un parque cerca de su casa, un lugar que se había convertido en su único refugio de la realidad. El parque era sencillo, con un par de columpios oxidados y un tobogán viejo, pero para Clara era su lugar favorito. Allí, podía inventar historias, imaginar que su vida era diferente. Jugaba sola, con una muñeca de trapo vieja que había encontrado en un basurero, y soñaba con un mundo donde no tuviera que pasar hambre o soportar los gritos de sus padres. Sus padres, Marta y Pedro, no eran amables con ella. A menudo la castigaban dejándola sin comer, y le gritaban por cualquier cosa. Clara aprendió desde muy pequeña a soportar el hambre y a mantenerse en silencio para evitar más castigos. Un día, mientras Clara jugaba en el parque, un niño se acercó a ella. Era un niño de su edad, con ropa limpia y un aire de curiosidad. Su nombre era Alejandro, y era hijo de un hombre muy rico que tenía una oficina cerca del parque, en un edificio moderno que contrastaba con el resto del pueblo. Alejandro, aburrido de esperar a su padre en la oficina, había decidido explorar el parque y se encontró con Clara. «Hola», dijo Alejandro, con una sonrisa amigable. Clara, sorprendida por la voz, levantó la mirada. No estaba acostumbrada a que nadie le hablara. «Hola», respondió tímidamente, abrazando con fuerza su muñeca de trapo. «¿Por qué juegas sola?», preguntó Alejandro, mirando a su alrededor y notando la soledad de Clara. «Porque no tengo con quién jugar», respondió Clara, casi en un susurro. Alejandro se quedó pensativo por un momento. «¿Puedo jugar contigo?». Clara no lo podía creer. «¿De verdad quieres jugar conmigo?», preguntó, con los ojos brillando de emoción. «Claro que sí», dijo Alejandro con una sonrisa. «Me gusta hacer nuevos amigos». Desde ese día, Alejandro y Clara se hicieron inseparables. Todos los días, después de que Alejandro terminaba sus clases particulares y su padre se ocupaba de sus asuntos en la oficina cercana, corría al parque para jugar con Clara. Juntos, inventaban historias, construían castillos de arena y corrían por el pequeño espacio que el parque ofrecía. Para Clara, esos momentos eran los mejores de su día. Con Alejandro, podía olvidar por un rato las penurias que vivía en casa. Podía reír, jugar y sentirse como una niña normal. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol en el parque, Alejandro comenzó a preguntarle a Clara sobre su familia. «¿Qué hacen tus papás, Clara?». Clara bajó la mirada, no quería mentirle a su amigo, pero tampoco quería que supiera la verdad. Finalmente, decidió contarle. «Mis papás no me tratan bien. Dicen que soy mala y, a veces, no me dan de comer cuando creen que hice algo malo». Alejandro se quedó en silencio, no entendía por qué alguien podría tratar mal a Clara, que era tan amable y dulce. «Eso no está bien, Clara. Nadie debería hacerte eso». Clara solo se encogió de hombros. Estaba acostumbrada, pero algo en la mirada de Alejandro le hizo sentir que, por primera vez, alguien se preocupaba por ella. Desde ese día, Alejandro empezó a llevarle comida a Clara en secreto. Antes de salir de su casa, tomaba pan, frutas o cualquier cosa que pudiera esconder en su mochila, y se las daba a Clara cuando se encontraban en el parque. «Aquí tienes», le decía con una sonrisa, mientras le entregaba una bolsa con comida. «Para que no tengas que pasar hambre». Clara aceptaba la comida con gratitud, aunque siempre tenía miedo de que sus padres la descubrieran. Sabía que si se enteraban, la castigarían severamente, pero la bondad de Alejandro la hacía sentir un poco más segura, un poco más feliz. El tiempo pasó, y Alejandro continuó llevando comida a Clara, siempre cuidando de que sus padres no se dieran cuenta. Pero un día, los padres de Alejandro comenzaron a notar que la despensa de la casa se vaciaba más rápido de lo normal. «¿Dónde está toda la comida que guardamos aquí?», preguntó su madre, extrañada. El padre de Alejandro, un hombre de negocios muy perspicaz, decidió investigar por su cuenta. Una tarde, después de salir de la oficina, siguió a Alejandro cuando éste salió de la casa, intrigado por lo que estaba haciendo. Lo vio caminar hacia el parque, y observó desde lejos cómo le entregaba una bolsa con comida a Clara. El padre de Alejandro, sorprendido, decidió acercarse. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?», preguntó con seriedad, mientras se acercaba a los niños. Alejandro, al ver a su padre, se puso nervioso. «Papá, yo estaba ayudando a mi amiga Clara».
Sus padres no le dan suficiente comida, y no quiero que pase hambre. El hombre se quedó callado por un momento, mirando a Clara, que estaba aterrorizada. Podía ver la miseria en la que vivía, y su corazón, aunque acostumbrado a los negocios y al poder, sintió una punzada de compasión. Clara, ¿es verdad lo que dice Alejandro? Clara asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, señor. Mis papás dicen que me porto mal, y cuando lo hago, no me dan de comer. El hombre, que había conocido a mucha gente dura en su vida, supo de inmediato que Clara no mentía. Decidió que tenía que hacer algo al respecto. Alejandro, vuelve a casa. Yo me ocuparé de esto. Pero, papá, comenzó Alejandro, preocupado por lo que su padre pudiera hacer. Confía en mí, hijo. Vuelve a casa, insistió su padre, con un tono que Alejandro sabía que no debía contradecir. Alejandro se marchó a regañadientes, lanzando una última mirada preocupada a Clara. Su padre, en cambio, decidió investigar más a fondo. Esa noche, regresó a la chabola de Clara y observó desde la distancia. Lo que vio lo dejó sin palabras. A través de una ventana sucia y rota, vio cómo los padres de Clara la maltrataban verbalmente, gritándole y lanzándole cosas cuando ella intentaba hablar. Clara, acurrucada en un rincón, apenas respondía, claramente acostumbrada a ese trato. No podía creer lo que estaba viendo. Su primera reacción fue de ira, pero sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. Volvió a su coche y llamó a la policía, explicándoles lo que había presenciado. Les dijo que había una niña que estaba sufriendo abusos en su propia casa, y que debían intervenir de inmediato. La policía llegó esa misma noche. Al principio, los padres de Clara intentaron negarlo todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Después de investigar y hablar con Clara, confirmaron que la niña había estado sufriendo abusos durante años. Los padres fueron arrestados y llevados a la comisaría. Clara, por su parte, quedó bajo la custodia de los servicios sociales. Pero el padre de Alejandro no podía dejar de pensar en la niña. No podía permitir que Clara terminara en un orfanato o en un hogar temporal, donde probablemente no recibiría el amor y cuidado que necesitaba. Así que tomó una decisión que cambiaría la vida de todos. A la mañana siguiente, se presentó ante los servicios sociales y expresó su deseo de adoptar a Clara. Los trámites no fueron sencillos, pero el hombre era persistente. Explicó que su familia tenía los recursos, y lo más importante, el deseo de darle a Clara una vida mejor. Después de muchas reuniones y evaluaciones, finalmente le concedieron la custodia de Clara. Cuando Clara llegó a la gran mansión, no podía creer lo que veía. Nunca había estado en un lugar tan grande, tan limpio, tan lleno de cosas bonitas. Alejandro estaba allí para recibirla, y la abrazó con fuerza. Ahora somos hermanos, le dijo con una gran sonrisa. La vida de Clara cambió radicalmente. Ahora tenía su propia habitación, llena de juguetes y ropa nueva. Comía 3 veces al día, y nunca más pasó hambre. Pero lo más importante, por primera vez en su vida, se sintió querida. Los nuevos padres de Clara eran amables con ella, y Alejandro, ahora su hermanastro, siempre estaba a su lado, asegurándose de que se sintiera bienvenida. Clara comenzó a asistir a la misma escuela que Alejandro. Al principio, se sentía fuera de lugar, rodeada de niños que venían de familias ricas, que no sabían lo que era pasar hambre o ser maltratados. Pero Alejandro siempre la apoyaba, presentándola a sus amigos y defendiéndola cuando alguien intentaba molestarla. Poco a poco, Clara se fue adaptando a su nueva vida. Aunque a veces le costaba creer que ya no tenía que preocuparse por su próxima comida, o que no tendría que soportar más gritos ni golpes, empezó a relajarse y a disfrutar de su infancia. Se convirtió en una niña alegre y extrovertida, siempre agradecida por todo lo que tenía. Una tarde, mientras jugaban en el jardín de la mansión, Clara se acercó a Alejandro y le dijo: «Gracias por ser mi amigo. Si no fuera por ti, no sé qué hubiera sido de mí». Alejandro, con la misma sonrisa que siempre tenía cuando estaban juntos, le respondió: «No tienes que agradecerme nada, Clara. Los amigos siempre se cuidan unos a otros». La vida en la mansión era como un sueño para Clara, y cada día que pasaba, se sentía más afortunada de haber sido adoptada por una familia tan generosa. Aunque su pasado había sido duro, Clara nunca perdió la esperanza, y gracias a Alejandro y su familia, finalmente encontró la felicidad que tanto había anhelado. La historia de Clara y Alejandro nos enseña que, a veces, la bondad y la generosidad pueden cambiar vidas. Que no importa cuán oscuro sea el presente, siempre hay esperanza para un futuro mejor. Y que, al final, el amor y la amistad son los regalos más valiosos que podemos dar y recibir.